el antecedente que tiene más de 200 años es el de las revueltas de Tupac Katari y Tupac Amaru, que conmueven el Alto Perú, la zona de Argentina, de Chile a fines del siglo XVIII, que es esta les decía Tupac Katari y Tupac Amaru, que logran articular sectores mestizos descontentos en contra del Estado colonial español. La lectura que se hace desde la independencia, varios años después, es de que este no fue un antecedente a la independencia, porque no buscaba la construcción de una república, la construcción de un Estado-nación, no tenía la inspiración ni de la Revolución Americana ni de la Revolución Francesa, sino que buscaba la restitución del momento prehispánico. Entonces se la considera como arcaica, y la narrativa boliviana hasta los 70 la lee como una guerra de razas, un exterminio que por tanto no puede ser un antecedente a la independencia, pero que sin embargo en el momento en que se da logra articular a todos los sectores mestizos contra el régimen español. ¿Qué es lo que hay trabajos interesantes sobre esta rebelión, y un hecho significativo que sale de los testimonios y los posteriores juicios de estos dirigentes, sobre todo un dirigente de Tupac Katari que nuclea las fuerzas en la zona del altiplano boliviano, es que muerto el corregidor, la autoridad española, el rey es el común por el que gobiernan todos. El rey es el común por el que gobiernan todos. Fíjense, la lectura tradicional de este periodo de sublevación muestra lo que les decía, una mirada arcaica de retorno al pasado y de reconstitución de lo que fue el Tahuantinsuyo antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, muerto el rey, muerto el corregidor, el rey es el común por el que gobiernan todos, significa una radical democratización aún al interior de las comunidades indígenas en el siglo XVIII, sin antecedente ni con la Revolución Americana ni con la francesa, porque era un movimiento indígena cuyo líder, por ejemplo, no hablaba español, menos leía. Entonces hay un proceso de democratización al interior de las comunidades que cuestiona su propia tradición. La tradición colonial y prehispánica de cacicazgos, de autoridad comunal, había sido hereditaria. De ahí que los caciques en el periodo colonial español inicial sean articulados al Estado colonial. Esta revuelta de 1781 y años después incluso contradice la propia tradición prehispánica, al observar que los propios caciques se habían convertido en intermediarios entre el Estado colonial y las comunidades, llegando a niveles de explotación. No es una revuelta arcaica en ese sentido, sino que se construye desde el propio proceso específico del Alto Perú en ese momento, y que es cortado y minimizado como una guerra de razas en toda la historiografía oficial boliviana hasta los 70 más o menos, ¿no? Entonces se hablaba de una guerra de razas. Entonces, esa confluencia de fuerzas nucleadas por un sujeto indígena se repiten de algún modo el 2000. ¿Cuáles son las causas que permiten este nucleamiento sin precedentes en el periodo republicano? Yo creo que hay dos elementos, uno central, un poco más externo, y es el tema de que ¿quiénes habían hablado a nombre de la nación en el periodo republicano? ¿Quién se había hecho cargo del discurso nacional? ¿Quién representaba a la nación? Habían sido los sectores criollos. Ya la narrativa independentista decía: nosotros, los padres de la patria, la civilización de esta nación, la constitución, las leyes, la ciudadanía, había sido pensada desde este sujeto criollo, excluyendo los sectores indígenas. En la revolución del 52 se apela al mestizaje, todos somos iguales, pero todavía hay un horizonte de Estado-nación y hay un sujeto articulador, el MNR, este partido político de la revolución, que habla en nombre de todos. El 2000, este sujeto nacional tradicional ya no estaba presente, algo había pasado. La élite boliviana, que había hablado en nombre de todos, aún con toda la apariencia de este discurso, ya no podía hablar a nombre de Bolivia. Era la élite que estaba sentada en la zona de Santa Cruz y que casi nos lleva a una guerra civil. Entonces, ¿cuál es la respuesta de este sector tradicional, de este sujeto nacional tradicional? Es ante la emergencia popular indígena, ante la victoria de un presidente indígena, no asumirse como parte de Bolivia, y empiezan con un discurso de autonomía, de independencia, un discurso que empieza como autonomía y lo que propone es que la constitución política del Estado, en ese momento en discusión en la Asamblea Constituyente, no se aplique a la zona.
el discurso se va radicalizando en un posible federalismo y acaba en una explícita interpelación hacia la independencia. Se acaba convirtiendo en un proyecto separatista explícito durante el 2008. Es decir, aunque gana Evo Morales las elecciones, el proceso de la Asamblea Constituyente levanta este sector que había sido construido en la revolución del 52, pero que ya no podía hablar a nombre de todos. Entonces hay un vaciamiento de representación de lo nacional. Y creo que esta es una interpelación fundamental al movimiento indígena, porque nunca antes se le había tenido que pensar a nombre de todos. Había sido un movimiento con demandas para los territorios indígenas, de la población indígena, de cultura, de sistemas tradicionales, de derechos colectivos, etcétera. Pero se le venía el desafío de quién habla en nombre de todos, quién habla de la nación si no es el sujeto indígena. Y creo que Evo Morales y el movimiento indígena y popular vinculado a él es capaz de responder a esta interpelación y logra presentar el proyecto de Estado plurinacional, es decir, convoca desde un proyecto propio a los otros sujetos. Y creo que esto es fundamental porque es la capacidad que le permite hegemonía. En la crisis peor de la Asamblea Constituyente, antes de que se aprueba, se convoca un referéndum para ver si Evo Morales seguía o no como candidato, y gana con 67%, que es el mayor, el mayor porcentaje de victoria que obtiene. Entonces logra interpelar a sujetos urbanos, mestizos, con una tradición de Estado-nación, de ciudadanía, de democracia representativa, porque quienes lo habían hecho tradicionalmente ya no tenían capacidad de hacerlo, y este es un elemento fundamental. ¿Cuál es el segundo elemento? Creo que tiene que ver con la forma de relacionamiento del sujeto indígena con el otro, que plantea la propia experiencia de democracia comunal, la propia experiencia de vida política al interior de las comunidades, que creo que es fundamental entender. Ahora, aquí tengo que hacer un paréntesis. Cuando se habla de descolonización y se escucha desde afuera el término de descolonización, o se habla de democracia comunitaria, surge normalmente una respuesta, es decir, es imposible aplicar un régimen de prácticas democráticas, prácticas políticas de una comunidad pequeña al ámbito nacional, o es imposible recuperar la idea de comunidad indígena de hace 500 años al presente, y esto es cierto, pero yo creo que hemos tendido a ver la cultura como un producto acabado, es decir, vemos la cultura en tanto las instituciones que han producido y las prácticas que ha producido, pero no como un movimiento, no como una forma de relacionamiento con la realidad. Obviamente los productos culturales se transforman porque responden a las situaciones de tiempo-espacio en un momento determinado, a estas coordenadas tiempo-espacio. Sin embargo, la forma de relacionamiento con el mundo que construye estas instituciones, que construye estos sistemas de representación, que construye estas prácticas, es mucho más dinámica. Entonces creo que si consideramos el horizonte indígena o la cultura indígena como no solamente las prácticas culturales dadas, ¿no?, los productos dados, que obviamente hoy son diferentes de hace 100 años, hacia 200, hacia 500, podríamos pensar algún aporte del movimiento indígena hacia la construcción del Estado-Nación, hacia un nivel nacional más aglutinador que la propia comunidad, salvando todas las diferencias de complejidad del nivel micro al nivel macro. ¿Qué es este horizonte? ¿Qué es esta posibilidad de relacionamiento diferente que tiene? Creo que tenemos que volver a lo que entendemos por Estado-Nación y la política moderna. El Estado-Nación, al ser construido como un producto específico, el 19 para la formación del capitalismo, o sea, como una forma política que apoya la expansión y la constitución del capitalismo al disciplinar mano de obra, etcétera, tiene como objetivo la homogeneización de la población. La homogeneización, primero en términos económicos, ¿no?, lo que Marx llama la subsunción al capital, es decir, tiene que hacer de todas las poblaciones con otros tiempos históricos, con otros modos de producción, con otros sistemas de relacionamiento social, tiene que subsumirlos, tiene que incorporarlos a la forma de explotación del capital, es decir, a la venta de fuerza de trabajo. Es lo que Marx, por ejemplo, trabaja en todo el tema de la acumulación
primitiva del capital, ¿no? Tiene que despojarlos de los medios de producción anteriores y subsumirlos, obligarlos a que vendan su fuerza de trabajo. Eso es un primer nivel de homogeneización. Cuando esta población ha dejado sus formas anteriores, ha dejado su tierra, ha dejado sus sistemas de relacionamiento anteriores, no tienen una nueva forma de relacionamiento, se encuentran como individuos aislados. Creo que el concepto de sociedad civil surge de ahí, como un relacionamiento de individuos bajo nuevas condiciones económicas que no tienen ya los vínculos de relación anteriores, pero tampoco nuevos. A partir de eso, la identidad política que surgen son los nacionalismos. Entonces, se trata de construir una nación homogénea económicamente y con un vínculo político también homogéneo, que sería el nacionalismo. Esta búsqueda de homogeneidad empieza a universalizarse. ¿Qué hace? El Estado-Nación se constituye como un centro que requiere esta homogeneización y que al discutir y que necesita ampliarse con los otros Estados-Nación. Entonces, la homogeneidad del Estado-Nación se hace desde el interior, pero también prima el marco de relación con la distancia con el otro. Es decir, nosotros como sujetos nacionales homogéneos con un territorio, nación y lengua en común frente al otro, este otro empieza a convertirse en el enemigo, a quien debo o asimilar al sí mismo o destruirlo. La política moderna entonces se transforma en esta relación amigo-enemigo, Smith hablaba de esto, o en esta relación de una guerra de todos contra todos. No solamente el campo político, si se fija en el campo económico y con una... me dicen que hable más lento, perdón. Y con una... esta forma política que acaba en una guerra de todos contra todos, es decir, una incapacidad de relacionamiento con el otro, en tanto otro diferente y no asimilable o no equivalente a la diferencia, se reproduce en el campo económico. Ustedes saben las definiciones tradicionales del mercado como el espacio de guerra de todos contra todos, como el espacio de Adam Smith, donde cada uno confluye con su propio egoísmo y al buscar desplegar sus propios intereses, cuando todos desplegamos esos intereses, genera una mano invisible, un equilibrio detrás que no es buscado por los sujetos en su acción económica. Entonces los investigadores, los pensadores de ese periodo, al ver este estado de naturaleza, este estado de la economía como una guerra de todos contra todos, lo que ahora llamamos competencia, por ejemplo, en términos políticamente más correctos, pero que tiene que ver con este antagonismo con el otro, donde hay un vencedor y hay un débil, ¿no?, que sufre por la competencia y expulsado del sistema, busca solucionarse, por ejemplo, con la propuesta de Hobbes. ¿Qué dice Hobbes en su Leviatán, construcción del Estado? Si el orden natural es una guerra de todos contra todos, para evitar que cada cual se mate, tenemos cada uno que renunciar a nuestra propia autodeterminación, que era de lo que se hablaba ayer, por ejemplo. Tenemos que renunciar a nuestra propia soberanía, porque si no, yo desplegando mi libertad ilimitada y mi capacidad de decisión ilimitada contigo, voy a chocar y va a haber un conflicto que puede acabar en una guerra de todos contra todos. Entonces, el contrato del Estado moderno es que yo pueda renunciar a mi soberanía, a mi autodeterminación plena, que todos de manera libre y voluntaria renunciemos a nombre del soberano, a nombre del Leviatán, a nombre del Estado. Entonces, fíjense, el relacionamiento moderno tiende a ver esta incapacidad de relación con el otro, o lo asimila o lo hace equivalente, ¿no? Este juego de la equivalencia, de la cuantificación. Todo el sistema económico, todo el sistema capitalista necesita equivaler todo. Este vaso equivale a esta computadora, ¿cómo equivale en términos de precio? Entonces se asimila esta diferencia en términos cuantitativos y de precio, y lo mismo funciona en términos políticos. Entonces aparece esta incapacidad de relacionamiento con el otro. ¿De dónde viene? Yo creo que uno de los temas que hay que seguir discutiendo es el concepto moderno de libertad. Pareciera que el concepto moderno de libertad es un concepto negativo, es decir, yo puedo desplegar mi libertad irrestricta hasta que choque con tu libertad. O sea, tú eres un obstáculo a mi libertad. Es el punto, es el momento en que el yo moderno no puede desplegar completamente su libertad porque choca con el otro. Entonces, la necesidad de las instituciones del Estado, de las instituciones políticas, de la ley, de la propiedad, para evitar ese choque, ese momento represivo, lo consideran como necesario. Pero fíjense, siempre el otro se constituye en un obstáculo
para mi realización, para la realización de esta libertad, de la libertad entendida en estos términos. Entonces, finalmente, la propia libertad moderna, tal como ha sido planteada, se convierte en un bloqueo de la propia libertad, porque me veo al otro como este enemigo, por lo menos como esta restricción que impide mi autodeterminación definitiva y completa.